Continuamos con estas maravillosas lecciones acerca del libro de Apocalipsis. Cada vez que nos adentremos en el análisis de cada texto del libro de Apocalipsis, vamos siempre a estar haciendo énfasis en la aplicación que el libro da para la iglesia hoy en día. Hoy vamos a ver el tema: conoce el Señor a los que son suyos. Conoce el Señor a los que son suyos. Ya sabemos que el apóstol Juan se encontraba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, como nos lo dice el verso 9 en su última parte del capítulo 1. Si realmente nosotros hubiéramos estado en el lugar de Juan, a lo mejor nos habríamos sentido frustrados por no poder predicar más, frustrados por no poder estar con los cristianos de la comunidad, frustrados por no poder consolarlos en sus tribulaciones. Aquí en esta ciudad tenemos un centro penal, y cómo sería que de repente por predicar el evangelio se estuviera encerrado y sobre todo teniendo las cualidades y los dones para predicar la palabra de Dios, sabiendo que nuestros hermanos están afuera de ese recinto. Pues esta era la situación en que se encontraba el apóstol Juan. Entonces, cierto día, el cual era, como nos lo narra el libro, era el día del Señor, oyó una gran voz que en esencia le decía, miren lo que ya hemos leído: no puedes estar con tu pueblo, pero puedes enviarles un mensaje. Es un mensaje que yo te daré. Y cuando se volvió el apóstol Juan, dice que vio a uno semejante al Hijo del Hombre. Y este semejante al Hijo del Hombre era nada menos que su amigo y su compañero de 60 años atrás, porque ya hemos establecido que lo mínimo que tenía el apóstol Juan era 90 años de edad. Y este amigo precisamente y compañero era nada menos que el mismo Jesús de Nazaret. Excepto pues que ahora se presentaba con toda su gloria. Se presentaba con toda su gloria. Si ustedes recuerdan, en la última lección comenzamos nuestro estudio de la visión que tuvo Juan de Jesús, la primera de muchas visiones que le serían dadas a través de la revelación del libro de Apocalipsis. Expresamos en tal ocasión que la visión enseña que Jesús es poderoso, y ampliamos esta idea diciendo que Jesús tiene el poder de conocer, además de que tiene el poder de conocer, tiene el poder de actuar según ese conocimiento. Y precisamente en esta lección queremos expandir la idea de que Jesús tiene el poder de conocer. A eso vamos a tratar en esta lección. Jesús tiene el poder de conocer. Por toda la Biblia se describe que el Señor, como aquel que sabe y que tiene conocimiento de todas las cosas. Por ejemplo, refiriéndose a Abraham, Dios dijo: lo conozco. Miren lo que tenemos en el libro de Génesis capítulo 18. En Génesis capítulo 18, y vamos a consultar el verso 19.
Dice así: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de ti, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él, acerca de él. Entonces, nosotros podemos ver también que el profeta Nahum dijo algo semejante. Vamos al libro de Nahum y allí nos damos cuenta también de una situación bastante semejante en relación a esta descripción que se hace del conocimiento. Lo tenemos en el capítulo 1, verso 7. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Conoce a los que en él confían. Y yendo al Evangelio de Juan, capítulo 10, y el verso 14, también se nota algo semejante. Dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Pablo le dijo a los Gálatas en el capítulo 4, el verso 9, dice: mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios. Fíjense bien que en este versículo se emplea 2 veces la palabra o el verbo conozco. Cuando le escribió a Timoteo en la segunda carta, capítulo 2, verso 19, en la última parte también de este verso dice: conoce el Señor a los que son suyos. Entonces, es precisamente de este pasaje que se ha tomado el título de la lección. Conoce el Señor a los que son suyos. A través del desarrollo de este mensaje vamos a entender mejor. La palabra griega que se traduce por conocer a menudo significa mucho más que estar enterado de la existencia de algo. Realmente a veces usamos un tanto mal el uso del verbo conocer. Decimos de una persona: yo le conozco. Pero tal vez, hermanos, de quien estamos hablando, pues apenas le hemos visto o tratado unas 2, 3 veces. Lo mismo decir de una ciudad, decir, por ejemplo, que yo conozco la ciudad de Managua y solamente he pasado por el aeropuerto, eso no es conocer una ciudad. He estado en el aeropuerto de Managua, nada más, en el caso de una persona que esa sea su situación. Bueno, cuando estoy diciendo ese significado de la palabra griega que se traduce por conocer, tenemos que entender pues que a menudo significa que se trata mucho más que estar enterado de la existencia de algo. Entonces, ¿qué es el real significado pues del verbo conocer, de conozco? Bueno, es frecuente que indique una relación entre la persona que conoce y el objeto que es conocido. Una relación entre la persona que conoce y el objeto que es conocido. O sea, lo que es conocido reviste valor o importancia. Entonces, aquí es donde tenemos que entender que reviste valor o importancia para el que conoce. Entonces, yo puedo decir de una persona que le conozco cuando la he tratado en diversidad de veces, cuando se ha tenido encuentros, cuando realmente
he andado por sus calles. ¿Ven? Entonces, a medida que avancemos en el estudio de los últimos versículos de este capítulo 1, la relación entre Jesús y sus discípulos se nos manifestará con mayor fuerza en cada versículo en relación a lo que es realmente conocer, lo que es que el Señor nos conoce, lo que es decir, yo conozco la obra de nuestro Señor, yo conozco la voluntad de nuestro Señor. Bueno, empecemos con este análisis. Una vez nos ubicamos en esa declaración del verbo conocer. El Señor, en primer lugar, conoce nuestros temores. Óigase bien, el Señor, en primer lugar, conoce nuestros temores. Cuando Juan vio a Jesús en su gloria, dice que cayó muerto a sus pies. Cayó muerto a sus pies. Es decir, lo paralizó el temor. Y Jesús le dijo, no temas. Estas palabras pudieron haberse traducido por no sigas temiendo. O sea que el verbo se encuentra en un tiempo presente, el cual nos está indicando una acción continua. Entonces, podemos hacernos una interrogante. ¿Le vino algún recuerdo a Juan cuando el Señor le dijo que no temiera? O sea, el recuerdo de haber ido con Jesús y 2 discípulos más a la cima de un alto monte. ¿Le pudo haber sucedido esto a Juan? En tal ocasión, Juan vio a Jesús transfigurado junto con Moisés y Elías. Una nube de luz los cubrió y una voz desde la nube les dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia a el oír. Mateo capítulo 17, versículo 5. Juan y los demás, nos dice el verso 6, se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Y Jesús, por lo tanto, les dijo, levantaos y no temáis. Estoy hablando precisamente de ese momento de la transfiguración de Mateo capítulo 17. Bueno, el Señor ha dicho varias veces tales palabras. Además de estos ejemplos neotestamentarios, hay muchos otros pasajes del Antiguo Testamento en los que el Señor les dice a los hombres que no teman, a los profetas. El Señor en muchas ocasiones les dijo que no temieran. Voy a hablar algunos ejemplos de ello. Por ejemplo, un ángel le dijo a Zacarías, no temas, en Lucas capítulo 1, verso 13. Estas mismas palabras le fueron dichas a María, en Lucas capítulo 1, verso 30, a Mateo en capítulo 1, verso 20. Cuando el ángel se les apareció a los pastores, este fue parte del mensaje que se les dio, no temáis. Lucas capítulo 2, verso 10. Cuando la hija de Jairo murió, Jesús le dijo a este, no temas. Marcos capítulo 5, verso 36. Jesús usó estas mismas palabras para calmar los temores de sus discípulos cuando caminando sobre el agua vino a estos en momentos en que eran sacudidos por una tempestad. En Mateo capítulo 14, verso 27, está detallada esta situación. A todos sus seguidores, Cristo les dijo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Lucas capítulo 12, verso 4. Cuando el Señor se le apareció a Pablo en Corinto, estas fueron sus primeras palabras, no temas, sino habla y no calles. Hechos capítulo 18 y el versículo 9. Bueno,
He dado todas estas declaraciones bíblicas acerca de el no temer para seguir comprendiendo la declaración que aquí se nos está presentando. Hermanos, el temor es una emoción que todos los seres humanos experimentan. Si a mí me dice un hombre, por muy macho que se quiera manifestar, que nunca ha tenido temor, eso es mentira. Lo mismo cualquier mujer. Entonces el temor es una emoción que todos los seres humanos experimentamos. La mayoría de nosotros se identifica con Job, quien dijo, miren aquí en Job capítulo 3, verso 25, dice: porque el temor que me espantaba me ha venido, noten, me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Es que claro, ¿verdad? Me ha venido, me ha acontecido lo que yo temía. Job capítulo 3, verso 25. Algunos, como ustedes saben, le temen al futuro. Y esto es bien común. Hay muchas personas que yo creo que más del 50, podemos decir 60, 70, 80% de las personas les temen al futuro, sobre todo cuando se oyen noticias que no son nada alentadoras. Por ejemplo, hace poco usted ha estado oyendo sobre situaciones de desacuerdos entre el Senado de los Estados Unidos. Inmediatamente se piensa que como esta es una nación poderosa y que de ellos dependen muchas cosas a nivel mundial, muchas personas se apodera de ellos el temor futuro. ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a hacer si esta nación pierde todo ese poderío, todo ese poder económico? Así es. Entonces, algunos le temen al futuro, otros, peor, le temen al presente. Y aún otros temen que la gente les descubrirá su pasado. Nadie quiere que sea descubierto en su pasado que no ha sido nada halagador. Muchos temen a la posibilidad de un fracaso, ya sea en los negocios, en el matrimonio, en la vida. Bueno, es lícito que los cristianos, hermanos, le teman a las tentaciones. Y es bueno que nosotros le temamos a las tentaciones. Pueden venir de tentaciones de acuerdo al nivel diario de cada uno de nosotros. Y qué bueno que le temamos a las tentaciones, porque en el nivel que le tememos a las tentaciones, en ese nivel las vamos a rechazar. Entonces es lícito que los cristianos también tengan temor por el trabajo, situaciones del trabajo, situaciones del hogar, situaciones de los estudiantes en la escuela, pues. Entonces, hermanos, es lícito que también los cristianos les temamos a la persecución. ¿Cómo usted se sentiría que de repente las leyes estatales que nos dan la libertad de expresión religiosa, de repente se dictaminara una ley que dijera que en esta nación se termina la libertad de culto? Bueno, vendría un temor. Pues hermanos, los cristianos del primer siglo le temían a la persecución. Los cristianos del primer siglo fueron perseguidos. Los cristianos a los cuales está escribiendo o escribió Juan, para quien se le dio la revelación, pasaron por esta situación. Entonces, hermanos, Dios no desea que seamos vencidos por el temor. Esa es la realidad. El deseo de Dios es que Él quiere que nosotros no seamos. ¿Qué pasa si de repente uno extravía
puede ser momentáneamente los documentos con los cuales se puede viajar. Empieza el temor. Y cuando empieza el temor, entonces viene el descontrol. El temor, hermanos, puede destruir la capacidad para razonar, como también la capacidad para actuar. David nos dio el antídoto contra el temor cuando expresó al Señor, miren el Salmo capítulo 56, verso 3. En el día que temo, yo en ti confío. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. En el día que temo, yo en ti confío. Entonces necesitamos saber que Dios está al tanto de los temores que perturban nuestro espíritu. Así como Jesús conocía que Juan estaba lleno de temor, también conoce cuándo es que nosotros nos llenamos de temor. Él conoce, Él se preocupa. Entonces, hermanos, ¿se preocupa Jesús cuando mi corazón está adolorido, demasiado adolorido como para las risas y el canto? Cuando gravitan las cargas y angustian los afanes y el camino se hace largo y cansado, realmente Él se preocupa. Tenemos que entender, hermanos, que Dios se preocupa. A Él, a su corazón le conmueve mi tristeza, la situación de temor, cuando los días cansan, cuando las noches atemorizan. Yo y usted tiene que entender que a nuestro Señor le preocupa. Bueno, esta es la primera parte que estamos analizando, de que el Señor conoce nuestros temores. Ahora veamos, hermanos, cómo es que el Señor conoce cómo consolarnos. Fíjense bien que hemos puesto una situación de descripción de la situación del temor en una forma de aspectos generales, pero ahora tenemos que ver cómo es que el Señor nos ayuda en estas circunstancias, por difíciles que sean. Jesús, hermanos, conoce cómo consolarnos. Jesús conoce cuando estamos paralizados por el temor, arruinados por la incertidumbre y consumidos por el dolor. Y Él conoce cómo consolarnos. Miren lo que dice en Hebreos capítulo 2, verso 18 en su última parte. Es poderoso para socorrer a los que son tentados, o sea, probados. Hermanos, Jesús no se acercó al apóstol Juan para asustarlo, sino para darle aliento. Fíjense qué cosa más interesante. Si no se acercó para asustarlo, sino para darle aliento, le dijo que no tuviera temor. Las palabras, hermanos, tenemos que entender que pueden tranquilizar el alma. Y aquí vemos una situación, no una diversidad de palabras. Bastaron dos palabras, bastó una frase corta de que el Señor le dice al apóstol Juan de que no temiera, para que se diera esta situación de poderle tranquilizar el alma. Hermanos, el profeta Zacarías, en el capítulo 1, verso 13, habló de buenas palabras. Dice de palabras consoladoras, buenas palabras, palabras consoladoras. Pero Jesús fue más allá de las palabras. Puso su mano sobre Juan. Noten allí en el verso 17. Puso su mano sobre Juan del mismo modo que uno pondría su brazo sobre el hombro de un amigo que está sufriendo. Entonces, hermanos,
¿Qué es lo que tenemos que entender? Que así como consoló al apóstol Juan en esos instantes difíciles, tenemos que entender que el Señor todavía nos consuela hoy día. Nos consuela por medio de las promesas de su palabra. El salmista dijo, busquemos el Salmo 119, verso 50. Salmo 119, verso 50. Tu palabra es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Porque tu dicho me ha vivificado. La Biblia, hermanos, está llena de palabras de consuelo y de fortaleza. Es una realidad. Más adelante mencionaremos de esas palabras en esta lección. Ven, Pablo escribió, por tanto, miren lo que dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. También hoy en día el Señor va más allá de las palabras. ¿Por qué decimos que hoy en día el Señor va más allá de las palabras? Bueno, nos proporciona consuelo por medio de su pueblo. Pablo dijo en 2 Corintios capítulo 7, verso 6, Dios que consuela a los humildes, lo consoló con la venida de Tito. Dijo que el Dios de toda consolación, el Dios de toda consolación nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. 2 Corintios capítulo 1, versos 3 y 4. He tomado partes de estos versículos nada más, donde específicamente se habla de la consolación. Además, el Señor nos consuela por medio de su cuidado providencial. Usted sabe lo que es la providencia de Dios. La providencia de Dios es algo que muchas veces en circunstancias y situaciones que no las entendemos y que estamos en condiciones difíciles, viene la providencia de Dios, viene la asistencia de Dios. Ayer que veníamos en el bus, como es un viaje largo, cansado, aburrido, 11 horas en un bus, nosotros como nación no estamos acostumbrados a eso porque nuestra nación es exageradamente territorialmente pequeña. Entonces, por largo que sea un viaje en bus, lo más que hacemos son 4 horas, pero en países grandes, ya viajar en 10 o más horas es algo tedioso, y luego sobre todo venir en cuestiones de tipo migratorio, todavía hace más tedioso, pero tenemos que someternos a las leyes, ¿verdad? Pues cuando yo venía y que uno no trae nada que hacer, quería leer, pero no había luz como alumbrar mis escritos, entonces empieza a darle vuelta uno a la cabeza. Y el motorista venía corriendo, hermano. Esos hombres corren con esas máquinas especiales. Y me pongo a pensar, dije yo, bueno, aquí en este vehículo venimos 5 cristianos. Y por la asistencia de esos 5 cristianos tenemos la providencia de Dios y el Señor nos viene protegiendo. Y así es, yo creo en la providencia de Dios. ¿Cuántas veces porque un cristiano va en un bus, se libra mucha gente de cosas verdaderamente difíciles en cuanto a la delincuencia? Entonces, hermanos, esto es lo que estoy diciendo, que el Señor nos consuela
por medio de su cuidado providencial, cosas ayuden a bien a los que los aman. Dice, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En Romanos capítulo 8, verso 28, tenemos esta declaración. Bueno, de todas las maneras como Él nos consuela, una de las más preciosas es, hermanos, su presencia. Su presencia. David escribió en el Salmo capítulo 23, verso 4. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Hermanos, tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Dios, hermanos, prometió que no te desampararé ni te dejaré. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que tenemos que entender, pues? Que nuestro Padre no solo nos habla de palabras de consuelo, sino que también nos concede su presencia. También nos concede su presencia. Yo voy a terminar acá. Quiero dividir esta lección en dos partes importantes. En la próxima lección vamos a ver aspectos relevantes de lo que es el conocimiento de nuestro Señor hacia nosotros, aplicado desde esta perspectiva del libro de Apocalipsis. Una vez veamos esta aplicación en una forma completa, volvemos a entrar en el texto para así poder entender lo que vamos a ver en las cartas que fueron dirigidas a 7 iglesias de Asia. Vamos a entender por qué el Señor le da esta revelación al apóstol Juan con autoridad. Le da esta revelación con conocimiento, con entendimiento, es decir, para que entendamos realmente hasta dónde se llega esa providencia de nuestro Señor. Si ustedes